Hola gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío, soy argentina y vivo en Inglaterra. Hoy vamos a hablar de todas las maneras legales para poder vivir en Reino Unido. Creo que este video me lo pidieron muchísimo. Todos los días me llegan preguntas de cómo tengo que hacer para conseguir esta visa, cómo tengo que hacer para estudiar en Inglaterra, cómo tengo que hacer para casarme y conseguir la visa, etcétera, y cosas por el estilo. Así que creo que va a ser un muy buen video. Voy a tratar de resumir todo lo que pueda porque es muchísima información, pero voy a tratar de hacerlo resumido pero completo a la vez. Y antes que nada me gustaría aclarar algo. Yo no soy ni abogada especialista en inmigración, ni trabajo para el gobierno de Reino Unido, ni trabajo para ninguna embajada, ni nada por el estilo. Soy simplemente una persona que está viviendo acá en Inglaterra hace unos años y me di cuenta que podía ayudar a las personas con su proceso de inmigración y de viajes a Reino Unido. Pero quiero aclarar esto porque a veces me vienen con dudas muy puntuales y cosas que yo sinceramente no puedo responder y que también a veces hasta me da miedo responder porque no soy especialista en esto. Como les digo, simplemente intento ayudar a la gente y siempre recomiendo que si les queda alguna duda o algo, por supuesto me pueden preguntar, me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir por Instagram también, pero si es algo bien puntual, les recomiendo siempre que vayan con un abogado que sea especialista en inmigración a Reino Unido o al país que quieran ir, porque siempre van a tener información exacta. Y también, como siempre, abajo les voy a dejar la página del gobierno de Reino Unido que tiene toda la información y siempre está actualizada, y de hecho yo saco siempre la información de ahí. Lo único que hago es pasar horas y horas leyéndolo, intentar entenderlo, traducirlo al español y después resumirlo para poder explicarles a ustedes. Sin dar más vueltas, empezamos. Tipo de visas que tenemos para vivir en Reino Unido. Primero que nada tenemos visas que son de agrupación familiar, podríamos decir. Otras visas que son de estudio, visas de trabajo y visa para viajeros, de gente que viene por un periodo muy corto de turismo y se vuelve a su país o se va a otro. Creo que voy a empezar por el tema más fácil, que es todo el tema de los casos de los europeos o de las personas que son nacidas en otros países pero por familia, por herencia, lo que sea, tienen pasaporte europeo, como yo que tengo el español. Y esto me lo preguntan un montón y ya hice todo un video hablando de este tema, pero lo voy a volver a explicar porque queda muy poco tiempo para aplicar y quiero que lo sepan. Ya saben que el Brexit, que es la salida de Reino Unido de la Unión Europea, comenzó formalmente el 1 de enero de este año, del año 2021. Si quieren saber más del tema, les dejo este video por acá arriba, explico bien lo que es el Brexit, Unión Europea y todo. Caso número 1, y voy a dar un ejemplo. Soy español, tengo el pre-settled status, estaba viviendo en Reino Unido, comenzó la cuarentena, me volví a España y ahora quiero regresar, pero no sé si me van a dejar entrar o no, si puedo vivir, etcétera. Eso ya lo explico en el video, pero básicamente es, si estuvieron menos de 6 meses fuera del Reino Unido, pueden regresar sin problema y en un futuro van a poder pedir la residencia permanente en Reino Unido y todo bien. Si estuvieron más de 6 meses, tienen hasta 2 años en total para volver y no perder el estado del pre-settled status. Pero cuando quieran pedir el settled status, que es como la permanencia, que es como la residencia permanente, seguramente no se los van a dar. El otro caso también es, yo vivía en Inglaterra y trabajaba allá y tengo el National Insurance Number y puedo probar que estuve viviendo ahí, pero me fui hace 3 años y no vuelvo, es un montón. Bueno, sinceramente lo que dice el gobierno de Reino Unido es que perdiste, ya no puedes tener el pre-settled status. Pero hace poco un chico que me preguntó de esto y yo le dije, mira, no sé, la verdad que tengo dudas. Yo hubiese vuelto antes del 31 de diciembre del 2020, aplicaba al pre-settle y ya estabas, porque con un día que estuvieras acá ya estaba, demostrabas que estabas viviendo acá, tenías el National Insurance Number y listo, pero no lo hizo, pero me dijo que bueno, que entró y que pudo pedir el pre-settle y que no tuvo problema. Así que por eso les digo que siempre pueden probar, total no pierden nada. También hay otros casos que me dicen si se puede pedir el pre-settle status desde fuera del país, y sí se puede, pero tenés que hacer, bueno, el trámite por supuesto desde tu casa, tenés que mandar el pasaporte a Reino Unido, te lo retienen varios meses porque está tardando un montón, no solamente por el Brexit sino también por las cuarentenas y todo eso, no está funcionando muy bien todo ese tema, y después te lo devuelven a España o al país en el que estés, básicamente eso. Averigüen siempre en la página. El siguiente caso, que esto creo que no mucha gente lo sabe y sí es importante que lo entiendan. Vivo en Inglaterra hace 15 años, antes tenía la credencial que decía que era residente acá, o otro tipo de visa, pero soy europeo, o soy esposa o esposo de alguien que tiene pasaporte europeo que estaba viviendo acá con visa. Tienen que pedir el pre-settled status, porque piensan que solamente es para la gente que llegó los últimos años
años y no. Eso es como que empezar de cero y volver a comenzar. Por supuesto que si llevas más de 5 años, no pedís el pre-settle status, sino que pedís el settle status, con esta pronunciación horrible que le estoy diciendo. Pero básicamente es eso, lo tienen que pedir y tienen tiempo hasta el 30 de junio, o sea, faltan unos días. Así que por favor, no se olviden de eso. Están en todos los grupos de Facebook de lo que estoy, de españoles, de italianos, de Londres o lo que sea. Lo dicen todo el tiempo y hay gente que todavía no lo hizo y no lo sabe. Así que por favor. El otro caso también es, vivo acá hace unos años y no tengo el pre-settle porque ¿para qué si ya me voy? Por más que estés pensando en irte, si lo puedes pedir, pedilo y aplica porque nunca sabes las vueltas de la vida. Yo pensaba que venía acá por 6 meses y acá llevo 2 años y medio. Nunca se sabe. Así que por las dudas lo pedís. Si tenés tiempo y está todo correcto, lo puedes pedir. Si quieres saber más de este tema, les dejo el video del pre-settle abajo y se los dejo acá arriba para que lo puedan chusmear cuando terminen este. Otra cosa, es todo gratis. Todo gratis. Dejen de pagar a la gente para que les haga los trámites porque es muy fácil. Lo de National Insurance Number también lo expliqué, que es la seguridad social, que todos lo tenemos que hacer. Los que tienen visa, los que tienen pasaporte europeo, los que no, lo del pre-Brexit, lo post-Brexit, todos. Así que eso es muy fácil, les dejo el video abajo. Y seguimos con el tema de Family Permit. ¿Qué es esto? Es como si fuera una visa que te la otorga el gobierno de Reino Unido si tu familiar directo es europeo y ya estaba viviendo antes del 31 de diciembre del año 2020 acá. O sea, antes del Brexit, pre-Brexit. Si tu marido, si tu papá, si tu hermano, bla, lo que sea, familiar, estaba viviendo acá y podés demostrar que llevan una relación hace tiempo y que esa relación comenzó antes del 31 de diciembre del año 2020, con fotos, casamientos, lo que sea, ADN, no sé si sos el hermano, hermana, lo que sea, podés venir, podés pedir este tipo de visa, que como todas las visas se pide desde afuera del país y cuando llegas aplicás al pre-settle y después haces todos los trámites que tenés que hacer para vivir en este país normalmente. Es un poco complicado, conozco gente que está incluso casada hace años y no se lo dieron, está siendo bastante complicado, pero no es imposible. Y otra cosa más, tiene que ser un familiar directo, esposo, esposa, madre, padre, abuelo, lo que sea, pero que tengas que demostrar que esa persona, por ejemplo, yo quiero traer a mi mamá, tengo que demostrar que mi mamá depende económicamente de mí y que yo tengo que tener las ganancias suficientes para que mi mamá y yo vivamos en Inglaterra y no nos falte nada, etcétera. Y si no me equivoco, este tipo de gente que viene con estas visas no puede pedir ayudas económicas al gobierno. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta. Tengo acá mi machete, perdón, pero es muchísima información la que tengo. Me parece algo un poco interesante y morboso, pero lo voy a contar igual, que si vivías en Reino Unido con tu pareja y no tenías el pre-settle ni ninguna visa ni nada, pero tu pareja murió y dependías de esta persona, podés residir acá, trabajar, etcétera. Siempre y cuando esa persona haya vivido por lo menos 2 años en Reino Unido. Si tuvieron un hijo y esta persona que sea británica o de la Unión Europea viviendo en Reino Unido antes del Brexit y ese hijo está estudiando en Reino Unido, se pueden quedar también. Y también conozco un caso de una persona que estaba casada con un británico y que comenzó a haber problemas graves de violencia y que se separó, por supuesto, y el gobierno le dio todas las ayudas que necesitaba y se puede quedar viviendo en Reino Unido por unos años, incluso creo que es para toda la vida, por más de que ya no está con esa persona, pero porque demostró con abogados, policía y todo de que había violencia doméstica. Otra cosa que no aclaré antes es que este video es como un video súper resumido de todas las posibilidades y todos los tipos de visas que ustedes tienen para venir a vivir al Reino Unido legalmente. A mí me gustaría poder ahondar más en cada visa y explicarles bien paso a paso cómo hacerlo, pero me gustaría poder hacerlo a través de entrevistas a personas que tengan estas visas para venir al Reino Unido. Cualquiera de estas que voy a nombrar ahora, por favor que me escriban por Instagram si tienen ganas de que los entreviste y que estén dispuestos a que yo le haga preguntas y que cuenten su experiencia y todo, porque me parece mucho más interesante que esté yo sentada en el sillón hablando y también porque pueden contar su experiencia, cómo es el paso a paso y también podemos conocer a una experiencia de vida de una persona, como la entrevista que le hice a Caterina, que es una chica argentina que consiguió la visa de trabajo, que está muy buena, así que se las recomiendo, porque por más que la información de la página del gobierno es completa y es la oficial, no es la información exacta en el sentido de que omiten muchas cosas, por ejemplo en gastos, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Contar la verdad y que ustedes sepan y estén preparados antes de venir.
venir o antes de pedir una visa. Así que seguimos con las visas de estudio, con las visas para estudiantes. Tenemos primero la visa de estudio si sos menor de 16 años. O sea, si tenés menos de 16 años, podés pedir esta visa que se llama Child Student Visa. Esta visa hay que pagarla, sale 348 libras, tenés que aplicar desde fuera del Reino Unido y tenés que demostrar que tenés dinero suficiente o que tu familia tiene dinero suficiente para demostrar que vas a poder pagar ya sea el colegio, los estudios y también el lugar donde vas a vivir, básicamente, ya sea como en estos lugares para estudiantes o en una casa particular, una casa compartida. ¿Cuándo se aplica esta visa? Se aplica 6 meses antes de llegar al Reino Unido y lo que tienes que saber es que el ciclo lectivo del colegio y de las universidades en Reino Unido comienza entre agosto y septiembre, al revés que el hemisferio sur. Así que imagínense que tienen que aplicar 6 meses antes de agosto o septiembre. Una vez que les otorga la visa y todo, pueden llegar un mes antes de que comience los estudios, las clases, para poder acomodarse, conocer, viajar, etc. Y esta visa es por un tiempo mientras duren los estudios. Por ejemplo, creo que si venís a los 16 son 2 años. Depende mucho del caso de cada persona, pero se puede extender hasta 6 años en total. En ese caso, si ustedes planean quedarse, después podrían pedir otra visa, ya sea de trabajo o de estudios para la universidad y quedarse más tiempo acá. Lo bueno de esta visa es que si la tenés y tenés la edad suficiente para poder trabajar legalmente, puedes trabajar part-time, que son como 10 horas, 15 horas por semana, y después en vacaciones puedes trabajar full-time si querés. Así te ahorras unas libritas y después te vas de viaje. Ahora, la visa de estudiante, si sos mayor de 16 años, se llama la Student Visa y lo mismo que la otra, tenés que demostrar que tenés el dinero para poder vivir acá, para sobrevivir, para la comida, para los estudios, etcétera. A menos que tengas un sponsor de algún colegio o de alguna universidad, puede ayudar con la visa y también a veces pasa que te pagan los estudios si te ganas una beca o algo por el estilo, pero se aplica a esta visa básicamente si tenés más de 16 años y querés estudiar. Otra cosa que dice acá es que cuánto dinero tenés que tener va a depender de en qué ciudad o en qué lugar estés viviendo, pero básicamente son 1.334 libras por mes para cursos en Londres y 1.000 libras por mes para cursos fuera de Londres, porque bueno, Londres es un poco más caro básicamente. Y acá algo que me parece interesante, que se los digo, es que Chile, México y España no necesitan demostrar que tienen el dinero para sobrevivir en Reino Unido, o sea que pueden pedir la visa y no van a tener que demostrar que tienen toda esta cantidad de dinero para vivir. Así que bien por Chile, bien por México, bien por España. El tiempo que puedas estar viviendo en Reino Unido con esta visa de estudiante va a depender de la edad que tengas. Por ejemplo, si tenés 18 años o más, va a depender de tu curso. Si estás en la universidad y son, no sé, 4 años o 3 años, que por lo general las carreras acá son de 3 años, bueno, te quedas 3 años. Hasta 5 años puede ser el máximo y por supuesto, como la otra visa, vos podés pedir que te la extiendan. Porque, por ejemplo, estás ya estudiando acá en la universidad, terminás y querés hacer un PhD, un posgrado, un doctorado o lo que sea, una maestría, lo podés hacer, pero siempre y cuando pidiendo la visa, pero esa visa ya la pedís desde acá, no tenés que volver a salir del país y volver a entrar. Otra cosa que no dije es que una vez que vos envías todos los datos y la aplicación para la visa, tardan entre 3 semanas a un mes en responderte, así que tengan eso en cuenta. Para la otra visa también, si tenés menos de 16 años o más, es lo mismo, más o menos 3 semanas, un mes es lo que tardan para responderte si te aceptaron o no. Otra cosa que también pasa con las visas es que tenés que pagar la salud, que sería como un seguro de salud, un seguro médico, pero es la salud pública, que es el NHS, que seguramente me escucharon hablar de esto un montón de veces. En este caso, para esta visa sale 470 libras por año, pero si te quedas más de 2 años, hay como una especie de descuento, que también va a depender de la edad, de la persona, de lo que esté haciendo acá. Y también, en el caso de que vengas a estudiar una carrera o lo que sea, pero tenés hijos, los podés traer porque son personas que dependen de vos. Y eso le sale 845 libras al mes.
libras si están en Londres y 680 libras fuera de Londres. ¿Qué cosas pueden hacer con estas visas y qué cosas no pueden hacer con este tipo de visa de estudiante? Puedes estudiar, trabajar en el sindicato de estudiantes, puedes trabajar en un bar, en una empresa, lo que quieras, siempre y cuando cumplas con eso. Part-time y full-time en vacaciones. Y cosas que no puedes hacer son pedir beneficios del gobierno, por ejemplo, pedir ayuda económica gratuita. No puedes trabajar en determinados empleos como deportista profesional, no puedes trabajar como entrenador deportivo ni ser autónomo o freelance. Tampoco puedes estudiar en ninguna escuela o universidad que esté financiada por el gobierno o autoridades locales, básicamente. Por otro lado, hay otras maneras de venir acá a estudiar que no sean estas visas, pero sin embargo esto cambió por el Brexit y sinceramente les digo la verdad, conozco gente que tiene que estar súper informada por este tema y todavía no lo entienden bien, por eso todavía no lo voy a comunicar, pero básicamente, por ejemplo, si vos eras español o tenías pasaporte europeo, podías venir a estudiar acá y el gobierno te financiaba la carrera y básicamente pedías como un préstamo, o sea que te dan toda la plata para que pagues la universidad y después, si a los 30 años, después de que terminaste la facultad o la universidad, no llegaste a cierto monto de salario por año, no tenías que pagarlo más y listo, es como que te cancelan la deuda y ya. Conozco mucha gente que hizo esto, pero esto terminó el año pasado en ese ciclo lectivo antes del Brexit. Igualmente, tengo muchas ganas de hacer una entrevista a un par de personas que conozco que consiguieron este tipo de préstamos y están estudiando en Reino Unido porque se avivaron y llegaron antes del Brexit, pero quiero saber si les interesa que les haga una entrevista a ellos para que cuenten cómo es la vida acá de estudiante, cómo son las universidades, cómo son los cursos, los compañeros y todo eso, así que si les interesa que lo haga, me lo pueden dejar abajo en los comentarios, así me entero. Ahora vamos por lo que siempre me preguntan, que son las visas de trabajo. O sea, que no quieres venir al Reino Unido ni a estudiar, ni porque tenés ningún familiar, simplemente quieres venir a trabajar y vivir acá por un tiempo determinado o tal vez para toda la vida si te dan la visa para muchos años. Estas visas son como 50 visas diferentes, son varias, se van a dar cuenta cuál es la exacta para ustedes, porque por ahí piensan que es la Skill Worker Visa, terminan pagando más, así que fíjense bien cuál sería la mejor para ustedes. Esto ya no depende del pasaporte que ustedes tengan, no depende de qué país vengan, depende de quiénes son ustedes y lo que ustedes puedan aportar al país, a Reino Unido. Entonces va a depender de si sos enfermero, tenés que pedir esta visa. Si sos técnico, ingeniero, veterinario, esta otra visa. Si trabajás en artes, esta otra visa. Si trabajás como freelance y sos diseñador o artista, esta otra visa. Si sos deportista, tipo, no sé, Kun Agüero, el Kun Agüero tiene otro tipo de visa. Así que, tenía, porque se fue a Barcelona ahora, ¿no? Creo. Bueno, a eso me refiero. Este tipo de visas de trabajo se dividen en 3 o 4 grupos. Primero están las visas de larga duración y dentro de esta tenemos la Skill Worker Visa, que es esta visa que le hice en la entrevista. Les dejo abajo el link y se lo dejo acá arriba también. Vean esa entrevista porque contó toda su experiencia, no ocultó ninguna información, fue súper abierta y divertida también. Es una visa de sistemas de puntos, es una visa nueva que te permite trabajar hasta 5 años en Inglaterra. Necesitas tener un sponsor y otras cosas más que en esa entrevista explicamos. Es una visa que está abierta a todo el mundo. Si sos europeo, si sos latino, si sos asiático, es para todo el mundo y por más que es una visa complicada de conseguir tal vez y un poco cara, es una muy buena opción. Y también esa visa es para cierto tipo de personas que tengan cierto tipo de carrera. No es para carreras que sean, por ejemplo, no sé, de bartender o si trabajas en hoteles, etcétera. Hay algunas excepciones porque si sos manager de hotel o manager de restaurante, sí puedes pedir esas visas. Por eso les dejo el link abajo. La siguiente visa es la visa Health and Care Worker Visa, que es para la gente que trabaja en la salud, ya sea médicos, doctores y enfermeros o enfermeras. ¿Por qué? Porque lo están pidiendo un montón. Últimamente Reino Unido se quedó sin enfermeros, hay muchos que eran europeos y que por el Brexit más el coronavirus se volvieron a sus países y esta visa la verdad es que la están pidiendo un montón. Si sos enfermero, si trabajas en salud, lo que sea, esta es la visa para vos. Es solamente para trabajar en el NHS, en el NHS, que es la salud pública de Reino Unido. No podrían trabajar en un lugar privado aparentemente, por lo que dice la página del gobierno. Y la información que dan acá es que tenés que ser un doctor cualificado
cualificado, una enfermera o enfermero, a un profesional de la salud o la gente que cuida viejitos, es geriátrico, bueno, no me sale el nombre. También tiene que ser seleccionado y aceptado por el Home Office o por el gobierno de Reino Unido, y por supuesto tienen que conseguir el certificado de sponsorship, que es este certificado que te da la empresa a la que vas a trabajar. En este caso sería del NHS, así que tienen que aplicar con ellos, les van a explicar cuál sería el salario de todo, y después si los aceptan les van a enviar este certificado, que es el que van a tener que entregar para pedir la visa, que es el paso número 1, es el sponsor. Y también te tienen que estar pagando un salario mínimo, no te pueden pagar menos del mínimo, igualmente nunca, pero desde el mínimo para arriba, o sea, serán, creo que en salud, yo creo que debe estar arriba de 16.000 libras al año, pero seguramente sea un poco más, pero no puede ser menos de eso. El tema del inglés, tenés que saber hablar, escribir y leer en inglés, y tenés que probarlo. Lo probás con un examen de inglés y ya está, que es un B1, es un inglés intermedio, no es mucho. Y también te dan la posibilidad de quedarte hasta 5 años. Si te quieres quedar más tiempo, puedes pedir la residencia permanente de persona asentada en Reino Unido. Y si esta visa la están aplicando por primera vez, se aplica desde afuera, desde el exterior, desde su país, como siempre. El segundo tipo de visa de trabajo es la Intra-Company Transfer Visa, que eso significa que si una empresa te está derivando desde un país al otro, o sea, por ejemplo, no sé, pongamos que trabajas para Samsung en Corea del Sur y te están mandando a trabajar a Reino Unido, es esta visa. Esta visa, lo mismo, tenés que tener de sponsor, que sería tu empresa básicamente, así que debe ser un poco más fácil. Es hasta un año y tenés que ganar por año 73.900 libras o más. Quiero esta visa, pero solamente por ese salario. Antes esta visa se llamaba Staff Visa, para que lo tengan en cuenta. La siguiente visa es la de ministro de religión, o sea, si sos pastor, pastora, cura, monja, lo que sea. También creo que no solamente obviamente para el cristianismo, sino que también si sos imán, si sos lo que sea dentro de tu religión, podés pedir esta visa, y me parece bastante interesante. De hecho, acá en Birmingham conocí unos argentinos que vinieron porque el pastor era argentino, porque tenía esta visa, si no me equivoco, y bueno, bastante interesante también, no está mal. Y la otra que le sigue a este tipo de visas de larga duración es la de una persona que sea un profesional en deportes, que esta solía ser la T2, que con el Brexit todas estas visas cambiaron de nombre y las organizaron un poquito. Igual que las otras visas, tenés que tener un sponsor, una empresa o un club o lo que sea que te llame, pero una vez que te dan el ok, te explican el salario, lo que tienes que hacer y todo, son los que te dan el certificado de sponsorship, que es lo primero que te piden. Sale entre 610 libras a 704 libras para aplicar, y te reducen el precio de la visa si venís de Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, lo dije, no, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Turquía. Y también tu pareja, sea lo que sea, y tus hijos pueden venir con vos, por supuesto, por un precio módico de oferta. Esta visa no es solamente para si sos jugador de fútbol, dije lo del Kun Agüero en chiste, pero por ejemplo si sos coach, si sos entrenador, etcétera, es este tipo de visa. Ahora pasamos a las visas que son de corta duración, y son varias. Primero tenemos la visa que es por un tiempo determinado, un tiempo corto, para trabajar en una charity, o sea, en una ONG. Este tipo de ONGs, charity se le llama acá, están por todos lados en Reino Unido, y de hecho mucha gente cuando está recién llegada va a trabajar de voluntario, o sea que no le pagan, para poder practicar el inglés y para acomodarse mientras buscan trabajo. Exactamente lo que estaba diciendo, no te pagan, te dan la visa pero no te pagan, es trabajo voluntario, pero puedes vivir en Reino Unido. Y este tipo de visa es para el tiempo que te la dé el sponsor o la empresa o la charity en este caso, y puede ser hasta 12 meses, y después te dan 14 días para que te quedes en el país, para viajar, recorrerlo, etcétera, pero a los 14 días después que se terminó tu contrato, digamos, a casa. Con este tipo de visa puedes trabajar para la charity si de ser necesario, y si la charity lo quiere, hasta 20 horas por semana. Podés estudiar dependiendo de, acá está el link donde te dice qué cosas puedes estudiar y qué cosas no, qué tipo de carreras y cuáles no, y también puedes traer a tu pareja y a tus hijos. No puedes recibir ningún pago de tu trabajo, no puedes tomar otro trabajo, ni tampoco puedes pedir beneficios del gobierno. O sea que se desmiente mismo acá mismo, porque dice que sí puedes cobrar, pero después dice que no. La visa que es
para gente creativa y de deportes. No sé por qué está junto, pero es la anterior T5, que se llamaba así, y también es una visa temporal. Es para trabajos que estén dentro del área de deportes o en el área del arte. Igual que las otras, tenés que tener un sponsorship, una empresa que te dé el certificado de sponsor. Esta visa cuesta 244 libras en total. Hay algunos países que tienen descuento para esta visa, que son casi todos los países de Europa. Y también te puedes quedar hasta 12 meses y terminado el contrato, te puedes quedar 28 días más para poder viajar y conocer y hacer turismo. Después le sigue la visa de trabajo temporal, que esta conozco varios amigos que le hicieron, así que pronto voy a ver si les puedo hacer una entrevista para que nos cuenten. Y de hecho tengo uno de mis amigos que tuvo esta visa y que se terminó quedando viviendo acá por años. Y de estos conozco varios que son profesores de algún idioma, por ejemplo profesores de español, que es el intercambio, como un trabajo de intercambio, que vienen por un tiempo determinado, pueden venir acá, trabajar, cobran todo perfecto, pero después de los 6 meses tienen que ir o pueden extender la visa, por supuesto. También esta visa ahora la cobran 244 libras. Por ejemplo, el gobierno de España te ayudaba o te da como una especie de beca, pero es un intercambio pero venís a trabajar y podés ganar, y de hecho tipo pagan bastante bien, creo que un poco más del mínimo por hora, de minimum wage, así que bien. Luego le sigue la visa temporal también, que es para gente que esté trabajando en instituciones internacionales como embajadas, centros culturales. Si sos diplomático sería esta visa, o sea que trabajás para un gobierno extranjero fuera del Reino Unido. Como todas, aplica 3 meses antes de tu llegada, puede tardar entre 3 a 8 semanas, cuesta 244 libras. Los países de Europa tienen descuento y te puedes quedar hasta 2 años trabajando legalmente en Reino Unido, y después te dan 28 días, que, o sea, una vez que se termina el contrato te dan 28 días más para que puedas recorrer, hacer lo que quieras o prepararte para mudarte a otro país o para volver a casa, lo que sea. La que le sigue de trabajo temporal es la de trabajo religioso, también un poco parecida a la otra, pero es por un tiempo mucho más corto. Y luego tenemos la visa de trabajo, que es por una temporada de 6 meses y es para trabajos específicos, porque yo quería averiguar si esto iba a ser para bares, etc. Acá me gustaría hablar de algo que está sucediendo después del Brexit y con el coronavirus. Mucha gente, muchos inmigrantes se volvieron a sus países o se fueron a otros porque Inglaterra venía. Mucha gente perdió sus trabajos, etc. Pero lo que está sucediendo es que todo lo que es hospitality, o sea, hoteles, bares, restaurantes, no tienen trabajadores y no tienen gente que trabaje, y se veía venir que con el Brexit iba a suceder esto, y dicho y hecho está sucediendo. Los bares y los restaurantes volvieron a abrir hace poco después de la cuarentena, pero no tienen gente para trabajar, no hay trabajadores, y la idea era sacar a los inmigrantes para que los británicos puedan trabajar, pero los británicos aparentemente no quieren saber nada con lavar platos ni hacerte un trago, servirte cerveza. Así que bueno, así estamos. Yo creo de que la idea es armar una visa especial para este tipo de trabajos, aunque sea para el verano, para que trabajadores de Europa o de otros países puedan venir, trabajar temporalmente 6 meses en un bar, en un restaurante, y después se vuelven. Como pasa también, por ejemplo, en Andorra, ese estilo de visas, que la verdad es que no vendría mal también una Work and Holiday de Inglaterra. Esta visa, que es por un trabajo temporal de 6 meses, es solamente para trabajos en granjas, o sea, en el campo. Y creo que conocí a una persona que tenía este tipo de visa y venía al campo 6 meses a trabajar en la campiña inglesa, hermoso, todo divino, pero para recoger, no sé, algunas verduras, frutas, trabajaba un montón de horas. También hay otro que conocí que parece que hacía lo mismo, pero como en un campo de flores. Sí, básicamente cultivaba flores y después las revendían, las vendían, no sé qué hacían, pero sí, solamente para trabajos de granja, en el campo. No está mal igual, o sea, ¿cuánta gente se va a Nueva Zelanda, por ejemplo, o Australia a juntar naranjas? Es básicamente lo mismo. Está bueno también, si te gusta todo lo que es campo y eso, la verdad es que no me parece una mala idea. De hecho, yo que vengo de ciudad, apenas llegué a Reino Unido estuve viviendo en el campo y me re gustó. Difícil, pero me gustó. Hay una visa que se llama el esquema de movilidad para jóvenes, que va de 18 años a 30 años. Tenés que tener 2.530 libras en tu bolsillo ahorrados, todos juntitos. Es una visa para vivir y trabajar hasta 2 años en Reino Unido y tenés que ser de nacionalidad británica
británica. ¿Para qué voy a querer visa de tengo nacionalidad británica? O de estos países. Ah, ya sé cuál es. Es para gente que es de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Mónaco, Nueva Zelanda, Corea del Sur, República de Corea, San Marino y Taiwán. Sí, British Overseas Citizen, sí. Hong Kong, no creo que seamos de ese grupo, así que... Pero está interesante. Tengo una entrevista de este tema que me parece súper interesante. Déjenme en los comentarios si quieren que lo hable. Y ahora el siguiente grupo de visas que siguen son las visas para inversores, para gente que quiere abrir una empresa desde cero. Acá tenemos la visa para el innovador, Startup Visa, Apply for a Global Talent Visa. Chicos, me estoy quedando sin voz, creo que ya van 4 horas de que estoy grabando, perdón. Visa de emprendedor y la visa de inversor. O sea que estas visas tenés que tener bastante dinero y demostrar que tenés bastante dinero para comenzar una empresa o para comenzar un proyecto en Reino Unido. Es muy parecida a la visa que también hay en España para emprendedores. Por ejemplo, la visa de emprendedor está conectada con la Innovator Visa y después de un tiempo te deja pedir el pre-settle status, perdón, el settle status para quedarte permanentemente viviendo en Reino Unido, pero tenés que demostrar que querés abrir un negocio de cero, que sea nuevo, o sea, no puede ser un negocio que ya tengas en otro país. Por ejemplo, no sé, tenés un bar, no sirve, o sea, tenés que empezar de cero. Tiene que ser innovador, que sea algo diferente para el mercado y tiene que ser viable económicamente y con un potencial de crecimiento. Tenés que demostrar que sabes inglés, por supuesto, no te puedes quedar más de 3 años y por primera vez se aplica esta visa desde fuera de Reino Unido y cuesta para aplicar entre 1.000 libras a 1.200 libras y si venís con familia te sale también 1.000 libras por cada persona. Si venís con tu hijo o con tu esposo, esposa, tiene que ser tu pareja, alguien dependiente a vos, tus padres, y tenés que demostrar que esa relación lleva años y todas esas cosas que siempre repito. En todas estas tampoco lo dije, pero tenés que pagar la salud pública, ¿no? Lo tenés que pagar vos. Y es solamente para un negocio, no puedes abrir 15 negocios. Acá también está la visa que es para gente que trabaja en medios de comunicación, en diarios, en televisión, que quiera quedarse por un tiempo largo, pero tenés que ser empleado de un diario, de una agencia, de una organización de este estilo, periodística. En estos casos, este tipo de visas son muy puntuales y van a tener que investigarlo y seguramente pedir ayuda, ya sea al sponsor, a la empresa que los traiga, o contactar directamente con un abogado de inmigración, porque son visas que son bastante más especiales. Sinceramente, si alguno lo tiene, por favor que me contacte, que me muero por hacerle preguntas. Puedes traer a tu familia, claro, es más que nada para gente que está trabajando en los medios de comunicación. Y por último están las visas de turismo, visas que son para personas que quieren venir a hacer turismo y que quieren viajar a Reino Unido. Estas visas no sirven para venir a buscar trabajo ni nada por el estilo. No los voy a mentir, es verdad que mucha gente viene con visa de turismo y termina trabajando en Reino Unido. Es ilegal, yo no voy a juzgar a nadie, lo voy a recomendar a nadie, pero bueno, sé que hay mucha gente que lo hace o gente que viene y trabaja como niñera o niñero, etcétera. No es lo recomendable, si los llegan a pescar pueden pasarla mal, los pueden deportar, etcétera, pero sí sé que hay gente que lo hace, pero bueno, no puedo dar el ejemplo, si me entienden. Estas visas son para gente que quiere viajar y hacer turismo en Reino Unido. Por lo general son visas de hasta 6 meses, dependiendo del país del que vengas. Así que es muy importante que antes de viajar siempre revisen en la página de la embajada de Reino Unido en su país si necesitan visa o no necesitan visa y hasta cuánto tiempo podrían estar. Por lo general los países de Europa y de América Latina, por lo general la mayoría no necesita visa y se puede quedar hasta 6 meses. Por ejemplo, Argentina no necesita visa y pueden estar hasta 6 meses viajando y recorriendo, etcétera, y simplemente entran con el pasaporte y listo, no hay ningún problema, aunque a veces te pueden pedir información que vas a venir a hacer, etcétera. Ahora con el coronavirus no puedes venir de turista si venís de los países de la lista roja, así que cuidado con eso. Ya hice un video hablando del tema, de cuáles son los países que pueden entrar y cuáles no, o si pueden entrar, cómo tienen que entrar, pero lo que les recomiendo es eso, siempre antes de viajar y de comprar pasajes, por supuesto, revisen si necesitan la visa o no. Otra cosa importante que me parece que hay que decir es el tema de la gente que tiene pasaporte europeo, haya nacido en Europa o en otro país con doble nacionalidad, que antes del Brexit podían
ingresar con el DNI, con el carnet directamente y no necesitaban el pasaporte. Ahora cambió y sí o sí necesitan el pasaporte. Cuidado con eso, siempre con pasaporte, así que siempre tengan el pasaporte con lugar, con espacio vacío, que tenga tiempo para que esté expirado. ¿Se dice así? Bueno, eso básicamente. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que se haya entendido todo el video. La idea era mostrarles un poco cuáles eran los diferentes tipos de visas para que ustedes tengan una idea básica, un abanico de opciones y puedan elegir o sepan cuál es más o menos la mejor y la indicada para ustedes. Pero vuelvo a repetir, toda la información está en la página del gobierno. Pueden meterse ahí y revisar con tiempo cuál sería la mejor opción para ustedes. Depende mucho de que trabajen, de la edad, cuál es la visa que más les conviene o si les conviene casarse, porque hay mucha gente que me lo pregunta. Quedan ustedes, no sé, si se casan me pueden invitar a la fiesta. Soy fotógrafa también, así que si quieren fotos de boda. En fin, cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios, me pueden hablar por Instagram. Por favor, si conocen a una persona que tenga alguna de estas visas o que pueda contar en una entrevista, que se anime a contar su experiencia, cómo fue el paso a paso, o si se casó con un británico, con un europeo, cómo fue el trámite, porque sinceramente me interesaría como contar todo, conocer todo y hacerle muchas preguntas. Si conocen a alguien, que me hable por Instagram, por privado, que me dejen en los comentarios, que me contacte, porque me interesa muchísimo. Y también, si creen que me olvidé de alguna visa o si me quieren contar sus experiencias abajo en los comentarios, está buenísimo, porque así yo también aprendo y también podemos seguir ayudando a otras personas. Por ahí su experiencia les sirve a alguien más, así que siempre está bueno como contar y compartir con los otros. Así que nada más, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Cualquier duda, comentarios, Instagram. Si les gustó, no se olviden de darme un like y suscribirse. También no se olviden de eso. Y nada más, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chao, chao.